Mi querido Alexis Milo, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Hola, querido David. El gusto es mío, como siempre. Oye, querido amigo, a ver, hoy como que todo mundo anda, o desde ayer más bien, con una euforia, con una fiebre loca por las cifras de crecimiento económico. A ver, ya leí, al imbécil, a un imbécil, no voy a decir quién porque es un imbécil y no quiero hacer fama, aunque nadie le diga a Federico Arriola que le estoy diciendo que es un imbécil, que dice que vamos a crecer 4.7% este año, ¿no? Bueno, no, están ¿De dónde definitivamente no. están? ¿A qué se debe esta exuberante alegría en los mercados? Mira, yo creo que es la suma de dos cosas, querido David. Uno es que en algún momento hubo un pesimismo exagerado, yo diría ni siquiera fundamentado en los datos, sobre la Ujú. economía mexicana. Como tú y yo lo hemos platicado antes, había grandes sectores como el turismo, los restaurantes y otros servicios que son muy importantes que seguían muy por debajo de sus niveles pre-COVID. Entonces, el simple hecho de que esa parte de la economía se recuperara le tenía que dar más impulso al crecimiento. Y eso es algo que los analistas no estaban viendo al principio de este año y conforme ha venido pasando el año, particularmente en el tercer trimestre con los resultados que ya vimos, pues es entonces que se han revisado al alza las expectativas de crecimiento. Tú recordarás que en algún punto estaban incluso por debajo de 2% para este año, y hoy ya los números dan de manera más o menos razonable para un 2.4, 2.5%, siendo conservadores. Ahora, ya no es posible, sabiendo que solamente nos faltan 3 meses de crecimiento para esta economía y que no hay nada que sugiera que la economía haya dado un brinco, pues bueno, eso pues tampoco nos hablaría de un crecimiento de 4%. Pues te diría, en primer lugar, un excesivo pesimismo al principio del año sobre la economía Pero lo mexicana. dijimos y cuando tú y yo decíamos que no todo estaba tan mal. Exacto. Había quien a mí me acusó con cosas inconfesables como decirme que era un chairo o que ya me había vendido al gobierno, que eso me vale gorro. Me han dicho que me he vendido a todos los gobiernos, creo que desde 1952. Pero sí hay... Creo que tiene mucho que ver con la histeria, ¿no? Sí, exactamente, es eso. Y en segundo lugar, pues que hay algunos datos que han salido pues, relativamente bien, ¿no? Algunos números, sobre todo de servicios, de la parte comercial, de ventas al menudeo, han salido relativamente bien, y esto está haciendo que algunos hayan revisado sus pronósticos de crecimiento al alza. Ahora, lo que sí ha cambiado mucho es la perspectiva también para 2023, porque con Estados Unidos creciendo, si bien le va al 0.5% el año que viene, el principal motor de la recuperación que tuvimos en 2020 en 2020 y 2021, pues no va a estar ahí en 2023, ¿sí? Que son principalmente pues, las exportaciones a Estados Unidos. Entonces, esto a lo que ha llevado es una revisión significativa a la baja para el PIB, para el crecimiento del PIB el año que viene. Y aquí es A la ver, combinación. nadie está esperando que el PIB ni de México ni de Estados Unidos crezca. Pero concentrémonos en, y si quieres luego regresamos al PIB, querido Alexis. ¿En qué se fundamenta, aparte de que los analistas son raros, son ustedes los analistas siempre me han parecido raros, cuando están son ciclotímicos, diría la psicóloga en mi casa, y que eso los lleva a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Sí, así es. Mira, a ver, llega un momento, sobre todo cuando hay poca información, en que todo esto se vuelve una competencia por ver quién es el más pesimista, ¿no? Y esto pues lo hemos visto y es parte de lo que te decía que sucedió a principios de este año, ¿no? Todos aquellos que decían, oye, pues con los márgenes que quedan y si la economía sigue cierta inercia, pues deberíamos andar por el 2 o arriba del 2, que es lo que se va a ver, ¿no? Ujú, Pero ujú. cuando decíamos eso, pues muchos decían, no, pues tú estás demasiado optimista, cuánto te pagaron, no sé, ¿no? Ah, Pero vaya,
pues es el escenario que se está materializando, el cual además pues no tiene nada de espectacular, ¿no? Y bueno, y es un poco lo que pasa con los analistas. Yo creo que mucho de los pronósticos, como están basados sobre todo en apreciaciones subjetivas, pues se dejan llevar por el ánimo en ese momento, ¿no? Y ahorita pues se viene un mejor ánimo en el tercer trimestre que muy probablemente se va a desvanecer con los datos de cierre de este año, que ya no nos van a ubicar por debajo de 2%, eso es lo más probable. ¿Tu estimación del crecimiento para este año cuál es? Yo creo que este año vamos a terminar creciendo al 2.4%, con posibilidad de que esté ligeramente arriba de eso. Y para el año que viene, yo creo que vamos a crecer un poco más del consenso, que es 1.2%. Yo creo que vamos a crecer como 1.5%, pero obviamente esto depende de la gravedad que tenga pues, la recesión en Estados Unidos o la desaceleración del PIB en ese país, ¿no? A ver, y eso con 2.4%, ¿cómo le estaría yendo en los primeros 4 años a este gobierno que va a celebrar, dice, 4 años de éxito y transformación? ¿Cuál sería el crecimiento promedio anual, por ejemplo? Seguiría cercano a cero. Mira, en 2019 ¿Cómo? tuvimos... Espérame, es que estoy subrayando, enfatizando. O sea, si crecemos 2.4, ¿el crecimiento sería cero, promedio anual? Sí, mira, a ver, tú recordarás que tuvimos una caída del PIB muy pequeña, pero caída al fin y al cabo en 2019. Pero en 2020 tuvimos una caída de 8.2. Vamos sumando, ¿sí? Ahí ya tenemos el PIB 8.3% abajo, ¿sí? Lo cual, digo, no es correcto porque las tasas se componen, no se suman, pero sirve como una especie de aproximación, ¿sí? Entonces, luego tuvimos una recuperación de 5.2% en 2021, ¿sí? Es decir, sumando de todo esto, seguimos con un PIB por debajo de los niveles pre-COVID. Entonces, si sumamos el 2.4% que estamos discutiendo, que puede ser para este año, y un crecimiento de alrededor del 1 o 1.5% para el año que viene, pues el promedio te daría algo muy cercano a cero, ligeramente positivo, pero no muy diferente de cero. Entonces, lo que tenemos es que en los primeros 5 años de... Nada más por poner la referencia, ¿cuál era el promedio de crecimiento anual en el periodo neoliberal? Pues en el periodo neoliberal fue 2.5% en los últimos años, más cercano al 3%. Tú recordarás que por muchos años hablamos de ese famoso 3%. Y que decíamos que era muy poquito, 2.5. Y que luego hablamos del 2.5%. Y pues ese es el crecimiento promedio de los últimos 20 años, digamos, excluyendo esta administración. Hablemos digamos, desde 1998 hasta el 2018, antes de que empezara esta administración, el promedio era de 2.5%. Y ahorita, pues estamos hablando de dos cosas muy distintas. Uno es de un crecimiento de 0% aproximadamente en el total de la administración. En 2024 no sé qué va a pasar, pero no creo que sea muy distinto al 23. Y por otro lado, también pues tenemos una expectativa de crecimiento mucho más baja. Si tú ves el crecimiento esperado para los próximos 10 años conforme a la encuesta que levanta el Banco de México entre analistas, que nunca le atinamos a nada, pero bueno, es un indicador. A mí alguien me enseñó cuando, no me acuerdo si fue Eduardo Fernández o fue Agustín Carstens, que me dijo cuando estaba tomando cursos previos a entrar al periódico El Economista, mediados de 88, que me contó el siguiente chiste. Los economistas pasan la mitad del tiempo haciendo pronósticos y la otra mitad explicando por qué no les salieron. Exactamente, ¿no? Pues bueno, ahorita ya estamos pasando más o menos el 60% del tiempo, porque la incertidumbre ha aumentado mucho, ¿no? Y por eso es que pues atreverse a hacer pronósticos de crecimiento de largo plazo, pues es mucho más difícil. Pero
Destacaría no tanto es el crecimiento puntual, sino lo que yo destacaría aquí, querido David, es que pues estamos hablando ya de un crecimiento potencial de la economía mexicana de 1.6%, conforme a lo que ven los analistas en promedio para los siguientes 10 años, que es lo que pregunta el Banco de México. Y este crecimiento es inferior al crecimiento de la población, lo cual quiere decir que el PIB per cápita, que muchos economistas olvidan que es el principal indicador de crecimiento, no el PIB por sí solo, el PIB per cápita pues estaría estancado si no es que descendiendo, ¿no? Entonces eso pues yo creo que es una situación muy precaria del panorama de crecimiento de la economía mexicana. Querido Alexis, te mando un abrazo con mucho cariño, que te vaya muy bien, buenas noches. Un abrazo, David, hasta la llamada.